De estudiar los conjuntos, vamos a ver las operaciones que podemos efectuar con ellos. En este tema estudiaremos la intersección de conjuntos, la unión de conjuntos y el producto cartesiano. Verás también las propiedades más importantes de que gozan estas tres operaciones. La primera operación que estudiaremos es la intersección de conjuntos. Verás los diferentes casos que se nos pueden presentar, pudiendo clasificar los conjuntos en disjuntos y no disjuntos, según el conjunto intersección. Por último, estudiaremos las dos propiedades fundamentales de la intersección, conmutativa y asociativa. Recuerda que un conjunto es una reunión de elementos que tienen una propiedad característica. La propiedad característica es una característica común y exclusiva de los elementos del conjunto. Una pera, un plátano y unas cerezas forman el conjunto F. Sus elementos tienen una característica común, ser frutas. Pero como hay otras muchas frutas que no pertenecen a este conjunto, para hallar su propiedad característica tendremos que dar una segunda condición. En este caso diremos ser las frutas que tiene Carlitos, porque Carlitos no tiene más frutas. Este conjunto F está representado por el diagrama de Venn. El conjunto T tiene tres elementos, un triángulo rojo, un triángulo azul y un triángulo verde. Este conjunto está definido por extensión, lo mismo que el primero, ya que están representados todos sus elementos. Observa los dos conjuntos. Fíjate que no tienen ningún elemento que esté a la vez en los dos conjuntos, o lo que es lo mismo, no tienen ningún elemento común. Pues bien, dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen ningún elemento común. Los conjuntos F y T son conjuntos disjuntos. En ellos no hay ningún elemento común. El conjunto A contiene un globo, un tambor y un hueso. Un tambor, un barco y un globo forman el conjunto B. Observa los dos conjuntos. El tambor y el globo están en los dos conjuntos, es decir, el tambor y el globo son elementos comunes. Fíjate bien, dos conjuntos son no disjuntos cuando tienen elementos comunes. Los conjuntos A y B son conjuntos no disjuntos, ya que tienen dos elementos en común, el tambor y el globo. Con estas figuras, cuadrados, círculos y triángulos, podemos formar diferentes conjuntos. Por ejemplo, podemos formar el conjunto de los cuadrados. El conjunto C tiene 4 elementos, 2 cuadrados azules, un cuadrado rojo y un cuadrado verde. También podemos formar un conjunto con todas las figuras de color verde. 2 triángulos verdes, un cuadrado verde y un círculo verde son los elementos del conjunto V. Observa que hay un elemento que pertenece al conjunto C y también al conjunto V. Tienen un elemento común. Pues bien, el conjunto formado por los elementos comunes de dos conjuntos se llama conjunto intersección de estos conjuntos. La intersección de estos dos conjuntos es el elemento cuadrado verde, ya que es el único elemento común a los dos conjuntos. Observa que el conjunto intersección, en este caso, es un conjunto unitario. Recuerda que llamamos conjunto unitario al que solo tiene un elemento.
Estos 7 futbolistas los clasificaremos por el color de sus camisetas y por el de sus pantalones. Algunos de ellos tienen la camiseta blanca. Otros tienen el pantalón de color rojo. Observa que hemos formado 2 conjuntos diferentes. El conjunto B contiene los futbolistas que tienen la camiseta blanca. El conjunto R está formado por los futbolistas que tienen el pantalón de color rojo. Uno de los futbolistas tiene la camiseta blanca y el pantalón rojo. Por lo tanto, pertenece a los 2 conjuntos. Ese elemento forma el conjunto intersección de los conjuntos B y R. El conjunto intersección de 2 conjuntos se representa con un símbolo. Este símbolo es como una U boca abajo. Así, el conjunto intersección de los conjuntos B y R se representa de la siguiente forma. Y se lee B intersección R. El conjunto B intersección R tiene un elemento, el futbolista que lleva la camiseta blanca y el pantalón rojo. Entre todas estas letras podemos distinguir las letras vocales. Con ellas vamos a formar el conjunto V que ya conoces, el de las vocales. Por otra parte, observamos que A, B, C y D son las 4 primeras letras del abecedario. Formamos con ellas el conjunto A. Estos 2 conjuntos son no disjuntos, ya que tienen un elemento común. El elemento común es la letra A, ya que es una letra vocal y es una de las 4 primeras letras del abecedario. Por lo tanto, el elemento común A forma el conjunto intersección de estos 2 conjuntos. Vamos a expresar la intersección con su símbolo. Recuerda que esta expresión se lee V intersección A. Ya hemos dicho que el conjunto intersección solo tiene un elemento, la letra A. Vamos a expresarlo entre llaves. El elemento del conjunto V intersección A es el elemento A. Recuerda que estos 2 conjuntos son no disjuntos, pues tienen un elemento común. Un barco, un coche, una moto, un camión y una bicicleta son objetos que nos sirven para trasladarnos de un lugar a otro, pero todos ellos son diferentes. Vamos a formar el conjunto M cuya propiedad característica es ser vehículos que tengan motor. El barco, el coche, la moto y el camión tienen motor. Por eso son los elementos que forman el conjunto M. Pero también podemos formar el conjunto de los vehículos que van por carretera. El conjunto C está formado por el coche, la moto, el camión y la bicicleta. Todos ellos son vehículos que circulan por carretera. ¿Cuál es el conjunto intersección de estos 2 conjuntos? El conjunto intersección está formado por los elementos coche, moto y camión. Estos 3 elementos son comunes a los conjuntos M y C. Fíjate que quedan fuera del conjunto intersección la bicicleta y el barco. La bicicleta por no tener motor y el barco por no ir por la carretera, sino por el mar. El conjunto V, que ya conoces muy bien, está formado por las letras vocales A, E, I, O y U. El conjunto F está formado por un triángulo rojo, un círculo azul y un cuadrado verde. Observa estos 2 conjuntos. No tienen ningún elemento en común. Por tanto, son 2 conjuntos disjuntos.
Vamos a ver cuál es la intersección de estos dos conjuntos. ¿Tienen algún elemento en común? Ya hemos dicho que son dos conjuntos disjuntos, por lo tanto no tienen ningún elemento común. Es decir, la intersección es el conjunto vacío. Recuerda, la intersección de dos conjuntos disjuntos es siempre el conjunto vacío. De nuevo vamos a formar el conjunto de las vocales, el conjunto V. Fíjate en las otras letras. Son las 5 últimas letras del abecedario. Con ellas formamos el conjunto B, cuyos elementos son las 5 últimas letras del abecedario. Veamos cuál es la intersección de los conjuntos V y B. El conjunto intersección de V y B está formado por la letra U. Tiene solo un elemento. Pero vamos a ver qué pasa si cambiamos el orden de los conjuntos. ¿Cuál es la intersección de B y V? La intersección de los conjuntos B y V es la letra U. Observa que el conjunto intersección en ambos casos es el mismo. Fíjate bien, V intersección B es igual a B intersección V. Esta propiedad de la intersección de conjuntos que se cumple para cualquier par de conjuntos recibe el nombre de propiedad conmutativa de la intersección. El conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. El conjunto B por los elementos 2, 4 y 5. Por último, el conjunto C formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. Vamos a ver cuál es la intersección de estos tres conjuntos, o lo que es lo mismo, los elementos comunes a la vez a los tres. Para ello comenzamos por la intersección de A y B, y a continuación con C. La intersección de los conjuntos A, B y C la forman los números 2 y 4. Es decir, el conjunto A intersección B intersección C está formado por los elementos 2 y 4. Vamos a ir agrupando todos estos elementos de forma que aparezcan conjuntos con propiedades características. Podemos formar un conjunto con todas las frutas. Este es el conjunto F. También podemos formar un conjunto con todos los objetos que sean redondos. Este conjunto se llama R. Por último, podemos formar un conjunto con todos los objetos que sean de color rojo. Las cerezas, el triángulo rojo y el cuadrado rojo forman el conjunto A. Vamos a formar el conjunto intersección de estos tres conjuntos. Para ello nos fijamos primero en los conjuntos F y R. Las cerezas y la naranja son la intersección de los conjuntos F y R, es decir, son frutas y son redondas a la vez.
A continuación, hallamos el conjunto intersección del conjunto A con la intersección de F y R. El conjunto intersección del conjunto A con la intersección de F y R está formado por las cerezas, que son frutas, redondas y de color rojo. Pero veamos otra manera de formar el conjunto intersección de estos tres conjuntos. Comenzamos ahora por hallar la intersección de los conjuntos A y F. La intersección de A y F son las cerezas. Ahora calculamos la intersección entre el conjunto intersección de A y F y el conjunto R. Las cerezas siguen siendo la intersección de estos conjuntos. ¿Recuerdas cuál es la intersección que hemos hallado antes? Fíjate que los resultados que hemos obtenido al hallar la intersección de los tres conjuntos ha sido el mismo al aplicar este orden: A intersección F intersección R, o este otro, A intersección F intersección R. A esta propiedad de la intersección de conjuntos la llamamos propiedad asociativa de la intersección. Recuerda que hemos estudiado dos propiedades de la intersección de conjuntos: conmutativa y asociativa. Dos conjuntos se llaman disjuntos cuando no tienen ningún elemento común. Dos conjuntos se llaman no disjuntos cuando tienen algún elemento común. Se llama intersección de dos conjuntos al conjunto formado por los elementos que pertenecen a los dos conjuntos a la vez, y se expresa A intersección B. Si dos conjuntos son disjuntos, su intersección es siempre el conjunto vacío, es decir, no tiene ningún elemento común. Para dos conjuntos cualesquiera, se cumple que la intersección del primero con el segundo es igual a la intersección del segundo con el primero. Podemos expresarlo matemáticamente. A intersección B igual a B intersección A. Esta propiedad recibe el nombre de propiedad conmutativa de la intersección. Se llama intersección de tres conjuntos al conjunto formado por los elementos que pertenecen a los tres conjuntos a la vez. Se indica A intersección B intersección C. Para tres conjuntos A, B y C, se cumple que la intersección entre el conjunto A intersección B y el conjunto C es igual a la intersección entre el conjunto A y el conjunto B intersección C. Podemos expresarlo matemáticamente. A intersección B intersección C igual a A intersección B intersección C. Esta propiedad recibe el nombre de propiedad asociativa de la intersección.
Ya conoces la intersección de conjuntos. De forma parecida vamos a estudiar la unión de conjuntos. Veremos qué ocurre al unir dos conjuntos disjuntos o cuando los dos conjuntos son no disjuntos, para acabar con las propiedades de la unión de conjuntos. El conjunto A está formado por 4 cuadrados de distintos tamaños y colores. El conjunto B tiene 3 elementos, un triángulo azul, un triángulo rojo y un triángulo verde. Fíjate que estos dos conjuntos no tienen ningún elemento común, por lo tanto son disjuntos. Vamos a reunir en un solo conjunto los elementos de A y B. El conjunto C es el conjunto unión de los conjuntos A y B. El conjunto unión de dos conjuntos disjuntos está formado por todos los elementos de los dos conjuntos. Estas 5 mariposas pueden agruparse formando dos conjuntos diferentes. En uno, las mariposas de color azul. En otro conjunto, las mariposas rojas. Estos dos conjuntos son disjuntos, pues no tienen ningún elemento común. Veamos cuál es el conjunto unión. El conjunto M es el conjunto unión de los conjuntos A y R. El conjunto unión se representa con un símbolo colocado entre las letras que representan a los dos conjuntos. Este símbolo es como una U mayúscula. Se lee A unión R. Recuerda que el conjunto unión de dos conjuntos disjuntos está formado por todos los elementos de los dos conjuntos. ¿Recuerdas estos dos conjuntos? Cuando hemos estudiado la intersección de conjuntos ya los hemos visto. Se trata de dos conjuntos no disjuntos. Su intersección es la letra A. Pero veamos ahora cuál es el conjunto unión de estos dos conjuntos. Fíjate bien, el conjunto unión de dos conjuntos no disjuntos está formado por los elementos que solo pertenecen al primero, más los elementos que solo pertenecen al segundo, más los elementos comunes a los dos conjuntos. Los elementos que solo pertenecen al primer conjunto son E, I, O, U. Los elementos que solo pertenecen al segundo conjunto son B, C, D. El elemento común es la A. De esta forma hemos obtenido el conjunto unión de los conjuntos V y A. Fíjate que al nombrar los elementos del conjunto unión no hemos repetido la letra A, que es el elemento común. Recuerda que los elementos comunes solo se escriben una vez en el conjunto unión, si no el conjunto unión no estaría correcto. El conjunto unión lo hemos representado por el diagrama de Venn y entre llaves. Dos círculos verdes, dos círculos rojos y un círculo azul forman el conjunto F. Las figuras de color azul forman el conjunto A, un triángulo, dos cuadrados y un círculo. Estos dos conjuntos no son disjuntos, pues tienen un elemento en común, el círculo azul. La intersección de los conjuntos F y A es el círculo azul. ¿Cuál es la unión de estos dos conjuntos? Vamos a representar entre llaves el conjunto unión.
En primer lugar, representamos los elementos que solo pertenecen al conjunto F. En segundo lugar, los elementos que solo pertenecen al conjunto A. Por último, los elementos comunes a los dos conjuntos. El conjunto unión tiene 8 elementos. De nuevo nos encontramos con el conjunto de las vocales, el conjunto V. Junto a este conjunto vamos a representar el conjunto L, cuya propiedad característica es ser las letras de la palabra verano. La V, la E, la R, la A, la N, la O. Observa que el conjunto intersección de estos dos conjuntos está formado por las letras A, E, O. ¿Cuál es el conjunto unión de los conjuntos L y V? Recuerda que el conjunto unión de dos conjuntos no disjuntos está formado por los elementos que pertenecen solo al primer conjunto, los que pertenecen solo al segundo conjunto y los elementos comunes a los dos conjuntos. El conjunto representado es el conjunto L unión V. Observa estos 5 dibujos. Representan una casa, una tienda de campaña, una tienda de los indios y 2 árboles. Formamos el conjunto C con los objetos que sirven para habitar. El conjunto está formado por la casa, la tienda de campaña y la tienda de indios. Con los 2 árboles formamos el conjunto A. Fíjate que los 2 conjuntos obtenidos son disjuntos, ya que no tienen ningún elemento en común. El conjunto unión de estos 2 conjuntos se forma al reunir todos los elementos. ¿Cuáles son los elementos del conjunto unión? La casa, la tienda de campaña, la tienda de los indios y los 2 árboles son los elementos del conjunto C unión A. Seguro que ya sabes que durante el día podemos ver el sol en el cielo y durante la noche la luna y las estrellas. Pues bien, con el sol, la luna y la estrella formamos el conjunto E. También sabes que las figuras pueden ser triángulos, cuadrados, círculos. Con las que hay dibujadas vamos a formar el conjunto F. Fíjate que el sol se nos aparece como un círculo, por eso pertenece al conjunto F. Además, el sol es el elemento común, es la intersección de los 2 conjuntos. Vamos a representar en un diagrama de Venn el conjunto unión de los 2 conjuntos. Los elementos del conjunto unión son la luna, la estrella, el sol, el triángulo verde y el cuadrado azul. Vamos a estudiar una propiedad de la unión de conjuntos. Para ello vamos a formar el conjunto n con los 4 primeros números, es decir, 1, 2, 3 y 4. También podemos formar un conjunto con los números 1, 3, 5, 7 y 9. La unión de estos 2 conjuntos se expresa matemáticamente con el símbolo que ya conoces. Los elementos de la unión son 2, 4, 5, 7, 9, 1 y 3. Pero también podemos cambiar el orden de los conjuntos, es decir, calcular la unión de I y N. Veamos cuáles son los elementos de este conjunto. Fíjate bien en los elementos de los 2 conjuntos unión. Observa que son iguales,
ya que tienen los mismos elementos. N unión I es igual a I unión N. Recuerda que esta propiedad se cumple siempre para la unión de dos conjuntos. La unión de conjuntos goza de la propiedad conmutativa. Recuerda que en la intersección de conjuntos también se cumple la propiedad conmutativa. El conjunto F está formado por dos flores, una roja y una azul. El conjunto A está formado por dos animales, un pez y una mariposa. Podemos hallar el conjunto unión de estos dos conjuntos. Está formado por los elementos de los dos conjuntos, ya que son conjuntos disjuntos. Los elementos del conjunto F unión A son la flor roja, la flor azul, el pez y la mariposa. Los elementos del conjunto A unión F son el pez, la mariposa, la flor azul y la flor roja. Observa que los conjuntos F unión A y A unión F son iguales ya que tienen los mismos elementos. Recuerda que esta es una propiedad de la unión de conjuntos. Se cumple tanto si los conjuntos son disjuntos como si no son disjuntos. Esta propiedad la llamamos propiedad conmutativa. Vamos a definir los conjuntos por medio de su propiedad característica. El conjunto F tiene como propiedad característica ser frutas. La propiedad característica del conjunto R es ser redondas, considerando los círculos como redondas. El conjunto V está formado por los elementos que cumplen la propiedad característica ser de color verde. Vamos a ver cuáles son los conjuntos unión de ellos. El conjunto F unión R tiene los siguientes elementos: plátano, pera, cerezas, uvas, redonda roja, redonda verde y dos redondas amarillas. A continuación formamos el conjunto F unión R unión V. Los elementos de este conjunto son el plátano, pera, cerezas, uvas, redonda roja, redonda verde, redondas amarillas, cuadrado verde y triángulo verde. Pero el conjunto unión de estos tres conjuntos podemos obtenerlo de otra manera. Veamos cómo lo podemos hacer. En primer lugar, hallamos el conjunto R unión V. Sus elementos son las cerezas, uvas, redonda roja, redondas amarillas, redonda verde, cuadrado verde y triángulo verde. Por último, hallamos el conjunto F unión R unión V. Los elementos de este conjunto unión son las cerezas, las uvas, la redonda roja, las dos redondas amarillas, la redonda verde, el cuadrado verde, el triángulo verde, el plátano y la pera. Vamos a comparar este conjunto con el que hemos hallado antes. Observa estos dos conjuntos representados entre llaves. Aunque los elementos estén colocados en diferente orden, son los mismos. Esto quiere decir que estos dos conjuntos son iguales. Esta propiedad de la unión de conjuntos se cumple siempre, cualquiera que sean los conjuntos, y recibe el nombre de propiedad asociativa. Recuerda que la intersección de conjuntos también cumple esta propiedad. No las olvides, ninguna de las dos. Se llama unión de dos conjuntos disjuntos
al conjunto formado por todos los elementos de los dos conjuntos. Se llama unión de dos conjuntos no disjuntos al conjunto formado por los elementos que sólo pertenecen al primer conjunto, más los elementos que sólo pertenecen al segundo conjunto, más los elementos comunes a los dos conjuntos. Para dos conjuntos cualesquiera, se cumple que la unión del primero y el segundo es igual a la unión del segundo y el primero. Se puede expresar de forma matemática. A unión B igual a B unión A. Esta propiedad recibe el nombre de conmutativa. Para tres conjuntos cualesquiera se cumple la siguiente propiedad. El conjunto A unión B unión C es igual al conjunto A unión B unión C. Su expresión matemática es A unión B unión C igual a A unión B unión C. Esta propiedad recibe el nombre de asociativa. Un nuevo concepto que se introduce al relacionar dos conjuntos es el del producto cartesiano, operación que nos obligará a definir antes los pares ordenados. Verás cómo este producto cartesiano puede representarse de diferentes maneras: entre llaves, diagrama de flechas, tabla cartesiana y diagrama cartesiano. Observa estas cuatro figuras. Dos triángulos y dos círculos. Vamos a formar parejas con un triángulo y un círculo. Veamos cuáles son estas parejas. Triángulo azul, círculo azul. Triángulo azul, círculo rojo. Triángulo rojo, círculo azul. Triángulo rojo y círculo rojo. Círculo azul, triángulo azul, círculo rojo y triángulo azul. Círculo azul, triángulo rojo. Círculo rojo y triángulo rojo. Cada una de estas parejas se llama par. Por lo tanto, hemos formado 8 pares. Vamos a fijarnos en uno de estos pares. Este par está formado por un triángulo azul y un círculo rojo, es decir, está formado por dos elementos. Estos elementos se llaman componentes del par. Por tanto, cada par tiene dos componentes. El elemento colocado en primer lugar se llama primera componente. El elemento colocado en segundo lugar se llama segunda componente. En este par, la primera componente es el triángulo azul. La segunda componente es el círculo rojo. Vamos a formar de nuevo los pares, pero teniendo en cuenta el orden de sus componentes. Para formar estos pares tomaremos como primera componente un triángulo y como segunda componente un círculo. Los 4 pares obtenidos son pares ordenados según un orden establecido. Fíjate bien,
Se llaman pares ordenados a las distintas parejas de elementos que se pueden formar siguiendo un orden establecido. El orden establecido en este caso es que el triángulo sea primera componente del par y el círculo la segunda componente. Pero también podemos formar pares ordenados con estos elementos cambiando el orden que habíamos establecido hasta ahora. En estos pares la primera componente es el círculo y la segunda componente el triángulo. Estos 4 pares son también pares ordenados obtenidos según un orden establecido que en este caso es distinto al ejemplo anterior. Fíjate en todos estos pares ordenados. Observa que no son iguales ya que el orden que hemos establecido en este caso para formarlos es diferente. Recuerda que para formar pares ordenados hemos de tener en cuenta el orden establecido de los elementos. Observa estos 2 pares ordenados. ¿Crees que son iguales? Para que 2 pares ordenados sean iguales, las primeras componentes deben ser iguales, y también las segundas componentes. En este caso no son iguales las primeras componentes ni tampoco las segundas componentes. Por tanto, estos 2 pares ordenados no son iguales. ¿Y estos 2 pares ordenados son iguales? En efecto, estos 2 pares ordenados son iguales. La primera componente de los 2 pares ordenados es un triángulo rojo y la segunda componente en los 2 pares un círculo azul. Observa estos conjuntos. Recuerda que un conjunto es una reunión de elementos que tienen una propiedad característica. Los elementos del conjunto G tienen la propiedad característica ser globos. La propiedad característica de los elementos del conjunto F es ser figuras geométricas. Vamos a formar otro conjunto cuyos elementos sean pares ordenados. Estos pares ordenados se obtienen al tomar un elemento del conjunto G y otro del conjunto F. Veamos cuál es el orden para formar estos pares ordenados. La primera componente es un elemento del conjunto G y la segunda componente del conjunto F. Los elementos de este conjunto son pares ordenados con un orden establecido de antemano. El conjunto así formado se llama conjunto producto cartesiano G por F. Fíjate bien, se llama producto cartesiano de 2 conjuntos al conjunto formado por todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece al primer conjunto y cuya segunda componente pertenece al segundo conjunto. El producto cartesiano de 2 conjuntos se expresa con un signo en forma de aspa que se lee por, colocado entre las letras que representan a estos 2 conjuntos. Así, este producto cartesiano de los conjuntos G y F se lee G por F. Este conjunto G por F tiene 9 elementos. Recuerda que estos elementos son pares ordenados. Observa estos 2 conjuntos. El conjunto A tiene 2 elementos, las letras A y B. El conjunto N también tiene 2 elementos, los números 1 y 2. Vamos a formar el conjunto producto cartesiano A por N.
Los elementos de este conjunto son pares ordenados cuyas primeras componentes son letras y las segundas son números. El conjunto A por n tiene 4 elementos. Vamos a formar ahora el conjunto producto cartesiano n por A, es decir, tomando el conjunto n como primer conjunto. En este conjunto las primeras componentes son los números y las segundas componentes las letras. Observa que este conjunto n por A tiene también 4 elementos, el mismo número de elementos que tiene el conjunto A por n. En el producto cartesiano cada elemento está formado por un par, 2 componentes. Ahora vamos a fijarnos en el orden en que están estos 2 componentes. Estos 2 pares ordenados están formados por los mismos elementos, pero el orden de los componentes en cada par es diferente. El par ordenado A1 es diferente del par ordenado 1A. Por lo tanto, los conjuntos A por n y n por A no son iguales. No olvides que en los 2 conjuntos producto cartesiano hemos partido de los mismos conjuntos A y n, pero aunque los 2 conjuntos producto cartesiano tienen el mismo número de elementos, no son iguales, ya que el orden en que hemos tomado los conjuntos para formar el producto cartesiano es distinto. Por tanto, el producto cartesiano no goza de la propiedad conmutativa. Hasta ahora hemos utilizado los diagramas de Venn para representar el conjunto producto cartesiano, pero hay otras formas de representarlos. Una de ellas es entre llaves. Vamos a representar el conjunto producto cartesiano M por F tomando los elementos de M como primera componente y los elementos de F como segunda componente. El conjunto producto cartesiano M por F está representado entre llaves. Fíjate bien, para representar un conjunto producto cartesiano entre llaves, se escriben todos los pares ordenados entre 2 llaves. Recuerda que este tipo de representación ya la has aprendido al estudiar los conjuntos. Otra manera de representar el conjunto producto cartesiano es el diagrama de flechas. Vamos a ver cómo se realiza esta representación. Se relacionan los elementos que forman los pares ordenados por medio de flechas que van de la primera componente a la segunda componente. Observa que la taza roja está relacionada con el plato rojo, el azul y el verde, tal como indican las flechas, al igual que las tazas azul y verde. De esta forma hemos hallado los 9 pares ordenados del conjunto producto cartesiano T por P. Una forma de representar el conjunto producto cartesiano es dibujando una cuadrícula. En ella colocamos los elementos de los 2 conjuntos dados. En la parte inferior y de izquierda a derecha se colocan los elementos del primer conjunto, del conjunto F. En columna y de abajo a arriba se colocan los elementos del segundo conjunto. Con esta cruz en la cuadrícula hemos señalado el par ordenado cuya primera componente es pera y la segunda enero. De esta misma manera vamos a señalar los demás pares ordenados del conjunto producto cartesiano F por M. Esta forma de representar el producto cartesiano la llamamos tabla cartesiana. Vamos a representar ahora este mismo producto cartesiano por medio de un diagrama de flechas.
Recuerda que se unen los elementos de los pares ordenados mediante flechas. Hemos obtenido los 6 pares ordenados. Pero también podemos representar el conjunto producto cartesiano entre llaves. Se escriben entre 2 llaves todos los pares ordenados. Observa que el conjunto producto cartesiano se puede representar de diferentes formas. Por último, verás una forma muy corriente de representar el producto cartesiano de 2 conjuntos. En este caso se trata de los conjuntos A y B. Al igual que en la tabla cartesiana, en primer lugar dibujamos una cuadrícula. En la parte inferior de la cuadrícula escribimos los elementos del primer conjunto, en este caso el conjunto A. En la parte izquierda, en vertical y de abajo arriba, los elementos del segundo conjunto. Este punto representa el primer par ordenado del producto cartesiano. El par es el 1A. De igual manera, los pares ordenados 2A, 3A, 1B, 2B y 3B se representan por sus puntos respectivos. A este tipo de representación se le llama diagrama cartesiano. Fíjate bien, conocidos todos los elementos del producto cartesiano A por B, podemos determinar los conjuntos A y B que lo han formado, es decir, conocer sus respectivos elementos. Los elementos del conjunto A son las primeras componentes de los pares ordenados, es decir, A y B. Los elementos del conjunto B son las segundas componentes de los pares ordenados. Los elementos del conjunto B son el triángulo y el cuadrado. Hasta ahora hemos hallado el conjunto producto cartesiano de 2 conjuntos diferentes. También podemos determinar el conjunto producto cartesiano en el caso de que los 2 conjuntos sean iguales. Vamos a representar el conjunto producto cartesiano A por A en un diagrama de flechas. Al igual que los conjuntos producto cartesiano que hemos representado anteriormente, el conjunto A por A también se puede representar entre llaves en tabla cartesiana o en diagrama cartesiano. Se llaman pares ordenados a las distintas parejas de elementos que se pueden formar siguiendo un orden establecido. Se representa colocando los 2 elementos dentro de un paréntesis. Los elementos de un par ordenado se llaman componentes. El primer elemento se denomina primera componente. El segundo elemento se llama segunda componente. Se llama conjunto producto cartesiano de 2 conjuntos A y B al conjunto formado por todos los pares ordenados cuya primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B.
El producto cartesiano de dos conjuntos se expresa con un signo en forma de aspa que se lee por, colocado entre las letras que representan a estos dos conjuntos. Los conjuntos A por B y B por A tienen el mismo número de elementos, pero son distintos por serlo el orden de sus componentes. Por tanto, el producto cartesiano no goza de la propiedad conmutativa. El conjunto producto cartesiano se representa de varias formas: entre llaves, en diagrama de flechas, tabla cartesiana, diagrama cartesiano. En el caso en que los conjuntos entre los que se establece el conjunto producto cartesiano sean iguales, este conjunto se determina y representa de igual forma.